Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, Luis Castellanos. Eh, Muy buen día, es un placer que me acompañen. Quiero comenzar esta segunda clase sobre finance, como lo tengo aquí señalado, recordándoles que yo he prometido por cada suscriptor, hasta llegar a 100 suscriptores, otorgar 30 minutos de consultoría totalmente gratis en el tema de finanzas, gestión y estrategia para su negocio, no importando el negocio que sea, de tal cuenta que para que me puedan contactar, aquí está mi dirección de correo, agregando valor www.gmail.com. El número a WhatsApp donde me pueden escribir y me pueden contactar es más 502, ¿sí? Esto es Guatemala, 35 65 48 65. Por favor, más 502 35 65 48 65. Será realmente un placer poder conocerlos. He visto que ya se ha agregado a mi canal un suscriptor. Solo mándame a mi WhatsApp una foto donde te hiciste suscriptor, ¿verdad? Y que has compartido, le has dado compartir al canal. Y con mucho gusto, no importando la industria, me voy a sentar contigo, te voy a hacer una meeting, vamos a platicar y te voy a dar 30 minutos, pues es algo que cada minuto lo vamos a aprovechar para poderte dar un panorama general de lo que yo pienso sobre el issue que tú estás teniendo. Así que te espero. Más 502 35 65 48 65 es el número donde te voy a atender, agregando valor www.gmail.com. Ahí me puedes contactar. Muy bien. Quiero comenzar esta clase hablando un poquito, haciendo un recap de lo que hablábamos en la clase anterior. Miren, hablar de finanzas incluye y debería de tener siempre el concepto de la previsión. Prever recursos y prever situaciones que posiblemente se puedan dar es un arte que en finanzas se valora mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos y no practicamos el arte de la previsión, entonces no construimos posibles escenarios. Y si no tenemos posibles escenarios, no los podemos ver con antelación, muchas áreas de la compañía van a ser afectadas. Muchas áreas de la compañía se van a afectar, ¿verdad? Entonces, el concepto que quiero introducir hoy, pues vamos a, no sé cuántas clases vamos a tener de esto, hasta que vayamos realmente acentuando el conocimiento, vamos a tener estas clases, que por cierto el canal es libre, pues esto es totalmente gratis, esto es regresarle al mundo empresarial lo mucho que el mundo empresarial me ha dado durante los últimos 30 años. Así que esto es gratis, comparte el canal, suscríbase. Y entre más suscriptores hay en el canal, pues más el conocimiento se va a expandir. Así que si usted quiere colaborar con el canal, suscríbase y debe compartir. Bueno, miren, el concepto de budget, ¿sí? En realidad tiene intrínseco el tema o la meta de la planificación financiera y tiene y enfoca hacia conocer si nosotros ganamos o perdemos. Eso es vital en un negocio. Yo sé cuál es su industria, usted que me mira, aquí pueden haber N industrias, pero en la industria que esté, servicio, retail, agrícola, producción, distribución, la que sea, lo vital es partir de una línea base, es decir, yo estoy ganando o estoy perdiendo. Y ponerle nombre y apellido. ¿Y cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? Eso es lo primero que nosotros tenemos que establecer. Es el mapa número uno que hay que establecer en la organización. ¿Cuánto gano o cuánto pierdo? ¿Sí? Porque si ni siquiera yo sé cuánto gano, cuánto pierdo, entonces no sé ni dónde es mi línea base, ¿verdad? Por eso,
y entre paréntesis es otra de las cosas que vamos a abrir paralelamente a esta serie de Finance, el tema de gestión y específicamente el tema de los ERP. Mire, si usted tiene hoy un ERP que no le permite con certeza, con más del 95% de seguridad, saber si usted gana o pierde, entonces su negocio está pasando problemas. Y si no está pasando problemas hoy, la otra semana, en 6 meses, en un año, su negocio pasará graves problemas porque la información que usted está tomando y está considerando para decidir sobre qué hacer con su negocio está errada. Entonces, abajo del 95% no se puede permitir usted tomar decisiones con un ERP que no le provee información que es fundamental, sobre todo, toda la información, porque el ERP abarca toda la organización, pero sobre todo en lo que son los números. Bueno, miren, ya después vamos a hablar del tema del ERP, cómo seleccionarlo, cómo implementarlo, etc. Mire, el budget como tal tiene intrínseco el definir KPIs, ¿sí? Dentro de los KPIs financieros, que son operativos, pero también que nos dan una línea estratégica, tenemos el KPI de EBITDA, ¿sí? EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Nosotros tenemos que aprender a definir y conocer cuál es nuestro EBITDA y cuál es nuestro margen. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá. Margen de EBITDA. El margen de EBITDA es un porcentaje. Entonces, el EBITDA nos dice cuánto dinero operativo produce el negocio sin meter operaciones de apalancamiento, ¿sí? Y por supuesto, como lo dice su título, que son utilidades o dinero que genera operativamente el negocio antes de impuestos, ¿verdad? Intereses, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, nosotros deberíamos de definir toda una estructura de información financiera, ¿sí? Como un EBITDA meta, es decir, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? ¿Sí? ¿Cuál debería ser? Si no tienes un EBITDA hacia dónde apuntar, tienes una gran debilidad, porque entonces no tienes una meta, no tienes qué te está orientando, ¿sí? ¿Qué te parece un margen EBITDA qué te parece un 15%? Eso puede ser interesante, dependiendo el negocio y la industria donde estés, porque este 15 te lo puede dar el mismo negocio, pero el benchmark de la industria te puede orientar, ¿sí? 20%. ¿Quién no quisiera tener 20% de margen EBITDA en su negocio? Bueno, entonces, el budget debería de establecer KPIs operativos y estratégicos, el EBITDA es uno. Bueno, de tal cuenta que el budget debería de considerar aspectos que son puramente internos de la organización y aspectos que son externos a la organización, ¿sí? Bueno. ¿Qué deberíamos, hablando de los aspectos internos que puedan ser considerados, o deberían de ser considerados para hacer y construir un budget? Debería de poner atención a mis ingresos, a mis costos, a mis gastos, a mi estructura impositiva, ¿sí? No dije impuestos, a mi estructura impositiva, a mi estructura de depreciaciones y a mi estructura de amortizaciones. Cada uno tiene una vital importancia. Muy bien. En el tema de los ingresos quiero tocar específicamente el día de hoy el tema crecimientos interanuales, ¿sí? Crecimientos interanuales. Nosotros no deberíamos de establecer un budget y los ingresos para el budget simplemente porque así sucedió, simplemente porque ese es lo que pasó el año pasado, ¿verdad? ¿Sí?
sino que nosotros deberíamos de considerar que lo que pasó el año pasado es y tuvo un contexto empresarial único, que al compararlo con el contexto empresarial del siguiente periodo, deberíamos de preguntarnos si los componentes de ese contexto son válidos o no son válidos. De tal cuenta que en ciertas industrias hablar de un 10, de un 15, de un 20, de un 30% de crecimiento anual podría ser apropiado. Por ejemplo, ¿qué te parece? Estás en la industria del retail y la industria del retail ve como bueno estar en este rango. Vamos a crecer entre 20 y 30% en el año, nuestros ingresos. Claro está, no hemos entrado a otros factores que afectan este crecimiento, como lo es la inflación de cada país. Cada país tiene su inflación y tiene una meta de inflación, que seguramente esos crecimientos que estamos hablando ahorita, que afectan el interanual, van a incidir en la decisión que tomemos como una meta de crecimiento interanual. Otras industrias pueden ver crecer 5, 10, 15, 20% interanual. ¿Por qué? Porque su industria, digamos, es una industria que no tiene mucho de dónde crecer, de tal cuenta que posiblemente quizás en la prestación de servicios puede ser adecuado entre un 15 y un 20% crecer, ¿sí? Y entonces hay que ver cómo está la industria de servicios en tu país para que tú tengas un benchmark adecuado y poner esa meta y que sea algo, primero que sea alcanzable, objetiva, pero tampoco que sea una meta. Si la industria del servicio crece 25, tú puedes aspirar a un 10 o un 15 o un 20 si quieres ponerlo más difícil. Pero recuérdate que la industria del servicio tiene como característica que tienes que invertir en mucho CAPEX. Entonces, a medida de que tú vayas entendiendo cómo se relaciona todo tu plan anual, o sea, todo tu AOP, y ya llegaremos a CAPEX, depende de tu industria, así vas a tener que hacer el equilibrio entre tu CAPEX y tu meta de crecimiento de ingresos, ¿verdad? Igual que pasaría si estás en la industria de la producción, donde la industria de producción tiene dos componentes de inversión muy importantes, como lo que son inventarios de materias primas e inversión de CAPEX por nueva maquinaria e instalaciones. Entonces, tal vez poner un crecimiento del 7 o 10% puede ser algo muy apropiado de acuerdo a lo que tu industria está o puede crecer, ¿verdad? Entonces, los crecimientos interanuales que vas a poner como meta para tus ingresos son clave para que dirijan tu negocio. Si no tienes estos porcentajes como meta, entonces yo preguntaría, a ver, ¿qué está dirigiendo tu negocio? ¿Qué idea dirige tu negocio? ¿Verdad? Bueno. Aquí he dibujado, ustedes pueden ver, aquí hay 3 diferentes curvas, donde en por ejemplo, los ingresos son curvas de ingresos. Acá, por ejemplo, tienes ingreso al principio del periodo 1, ¿sí? Se cae, tal vez ese es el periodo 3. El primer trimestre, este negocio tiene un pico de ingresos acá, ¿verdad? Y luego se cae. Y tiene, digamos, aquí del 9 al 12 comienza a subir y tiene otro pico quizás en el 11, ¿sí? Y luego se cae. Entonces, este negocio que está aquí, por algo es que tiene su curva de negocios así. Hay factores relacionados a la industria y factores relacionados a la inversión, factores relacionados a los nuevos participantes, factores relacionados a los que dejan la industria, y hay temas relacionados a contextos específicos de países que hacen que esta curva sea así, ¿sí? Por eso es que yo puse factores internos y factores externos. Más adelante vamos a hablar de los factores externos que inciden en las curvas de ingresos de las compañías. Entonces, por esta razón, este es así. Entonces,
Entonces, ¿qué debería de hacer entonces este negocio? Entonces debe de prestarle atención y tiene que poner una lupa en por qué y qué está incidiendo en estos crecimientos de acá. Pero una lupa así bien grande y enfocar. ¿Por qué están estas curvas? ¿Y qué lo está generando? ¿Son factores que son sostenibles en el tiempo o fueron oportunidades de negocio, oportunidades del contexto país, oportunidades, por ejemplo, el COVID? Vino el COVID y entonces vendimos aquí. Quizás esto no se parezca mucho al COVID, pero a eso me refiero. Oportunidades que tal vez suceden en un periodo determinado. Y luego determinar si esta caída en los ingresos son realmente sostenibles y por qué son sostenibles, por qué fue así. Eso es lo que hay que comenzar a buscar entre toda la operatividad del negocio. No es nada más de verlo y decir, bueno, así es, ahora, ¿por qué fue así? ¿Verdad? Bueno, esta otra tiene una tendencia clara. Desde el periodo 1, si hacemos una línea de tendencia, tiene una línea de tendencia clara al crecimiento desde el 1 al 12. Eso significa que puede tener posiblemente una industria donde comienza su facturación y se van agregando nuevas unidades en el camino a las anteriores, ¿verdad? Y entonces va facturando más. Por ejemplo, la industria financiera comienza a colocar créditos y sigue colocando créditos más y más y más en el año, y entonces puede tener una línea de ingresos en cuanto a lo que cobra de intereses acumulativa, y entonces esto puede ser una explicación. Pero también hay otras industrias que pueden tener su curva de ingresos de esta manera. Hay otras, como las que están acá, que tiene sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿verdad? Como esta. Al final tenemos que averiguar por qué estos picos y los valles suceden como suceden, porque lo que queremos es explicar y entender la verdadera razón por la cual están así. Ahora, hay algo bien importante, y se lo digo porque lo he encontrado en muchas compañías. ¿Por qué usan promedios para deshacer las curvas? ¿Por qué usan promedios para hacer budget de ingresos? Y las curvas del negocio le están diciendo que son eso, que son curvas. Entonces vienen y dicen, bueno, vamos a hacer el presupuesto de ingresos y entonces aquí nos vamos a fijar, aquí, y nos vamos, aquí está. Y entonces vamos a fijar nuestra curva así, un promedio. ¿Por qué? ¿Por qué quieres poner tus ingresos fijos todo el año si el negocio mismo te está diciendo, la información del negocio te está diciendo, no, yo tengo picos en este trimestre, tengo picos en estos últimos 4 meses, yo tengo una tendencia al alza del mes 1 al mes 12, yo tengo subidas y bajadas? Si esto es la realidad, entonces, perdóname, pero el usar promedios para hacer un presupuesto de los ingresos, una previsión de los ingresos, es una ruta inadecuada, porque estás dejando de ver demasiadas oportunidades de mejora. Por ejemplo, mira esta oportunidad de mejora que deja este negocio desde el mes 3 al mes 9. Todo esto que está aquí, no lo está viendo. Y esto es una oportunidad de mejora. Eso es una oportunidad de mejora. Yo a todos mis clientes que manejo en las consultorías les digo, yo me comprometo contigo cuando hacemos consultoría de cómo hacer crecer los ingresos, a hacer este tipo de análisis y saber por qué razón tus ingresos son como son, ¿sí? Pero nunca desde los promedios. Los promedios en realidad es una medida estadística muy buena, pero no para hacer este tipo de planificación. No puedes basar tus promedios sabiendo que tienes ya una historia. Y si no hay historia, ve a la industria y conoce el benchmark. Hace 20 años tal vez no era como hoy, pero hoy te sientas en tu máquina, en tu tableta, en tu teléfono y vas a encontrar información de casi todo lo que quieras. Y no es que prácticamente
de todo lo que quieras. Alguien me dirá, sí, pero tal vez no detalle. Pero sí encuentras información. Hay muchas instituciones públicas y privadas que te pueden dar información sobre temas resumidos o detallados, depende a dónde entres, para conocer cómo es tu industria. Aquí, al usar tus medios, estás desbaratando oportunidades de mejora para tu negocio. Bueno, finalmente, los budgets, ¿sí?, deberían de voltear a ver a las curvas de negocio, deberían de voltear a ver al área de forecast, para que forecast nos esté diciendo, mira, cada mes yo estoy viendo hacia adelante 12 meses y estos son los ingresos que yo estoy viendo. Entonces, finanzas debería pedirle al área de ventas, ¿sí? Normalmente el área de ventas o a los que planifican la prestación de servicios o los que están planificando las exportaciones del negocio, etcétera. Todos aquellos que tienen que ver con la cadena de valor, de agregación de valor a los ingresos, de mandarle a finanzas y decir, mira, finanzas, esto es el forecast que yo estoy viendo a 12 meses. Entonces, el que está planificando el negocio debe de considerar dentro de sus ingresos el forecast que el área de ventas o los que añaden valor en la cadena de valor de los ingresos está viendo para el negocio, ¿va? Y finalmente el área de finanzas debería de presentar varios escenarios. Miren, ¿es válido que el forecast cambie? Sí, precisamente de eso se trata. ¿Es válido que el presupuesto cambie? Sí, no. En función de lo que yo veo, quizás lo que podríamos pensar es que una buena práctica sea hacer escenarios y hacer 2 o 3 escenarios del negocio y como la práctica del budget normalmente se hace entre septiembre y octubre y noviembre de cada año, dejar esa visión de budget como el escenario 1 y construir 2 o 3 escenarios más para irlo cambiando en el camino. De tal cuenta que, resumiendo, la elaboración del budget es una herramienta fundamental para planificar tus utilidades y en este caso visualizar los crecimientos de tus ingresos, analizar las curvas de ingresos de tu negocio, poner metas de crecimiento interanual y entonces vas a tener una guía con que arrancar tu próximo año. Esa guía tienes por lo menos de septiembre a diciembre para corregirla, para ajustarla, para involucrar a todos en la compañía y que todos tengan que levantar la mano y decir, mira, este forecast yo lo veo de esta manera, este forecast yo lo veo de esta forma, este presupuesto lo veo acá. Y bueno, ese sería quizás el mejor escenario para poder establecer una buena práctica de budget. Así que, de mi parte, eso sería todo por hoy. Los espero en la próxima clase y por favor, espero sus mensajes por WhatsApp y sus correos electrónicos. Buen día.